Hola a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el cristianismo. Es un tema muy polémico y el tema es el pecado. Vamos primero a la concepción popular de lo que es el pecado. Las personas dicen que el pecado es aquello que no le gusta a Dios, aquello que aborrece a Dios, aquello que no está bien. Pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Bueno, y de hecho tienen algo de razón. El pecado en ninguna forma es justificable. Pero, ¿de dónde viene el pecado realmente? Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra? La palabra pecado tiene una etimología que nos acerca a errar al blanco, fallar al blanco. O sea, tienes un blanco, un objetivo, y fallas a ese objetivo. ¿Sí? Recordemos que mucha de la simbología que maneja la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tienen que ver con las costumbres de la época. Eran costumbres primitivas, muy relacionadas con la agricultura, muy relacionadas con la ganadería y también con el hecho de salir a cazar. Tiene que ver con guerras, ¿verdad? Porque los pueblos primitivos guerreaban muchísimo los territorios y por eso muchos de los símbolos que encontramos en la Biblia tienen que ver con la guerra. Pero ¿qué no es pecado? No es pecado un conjunto de normas escritas 1, 2, 3, 4, 5 de la manera escuelera. No, el pecado que inicialmente en el Antiguo Testamento era eso, una serie de normas de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, tienes que hacer esto y esto, ¿verdad? Se cambió completamente cuando Jesús vino. Cuando los fariseos y los judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo, el primero y único, no hay más mandamientos, es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que los judíos tenían más de 600 mandamientos. Se dice que 666 mandamientos en su ley. Entonces Jesús toma todo eso y lo resume en una sola cosa. En su sentido esencial, el mandamiento es amar, llenarse de amor espiritual, y el amor espiritual es una fuente que se derrama hacia afuera. ¿Sí? Entonces no es un conjunto de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Jesús va dentro del hombre y pone su palabra dentro del hombre, porque esa es la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela dentro del corazón del hombre, a su alma, a su intelecto, a sus emociones, el verdadero sentir de lo que Dios quiere. Es importante saber que la palabra pecado, bien definida y bien entendida, nos puede llevar a calidad de vida. Algunas religiones usan la palabra pecado para manipular, para controlar, para tener el poder sobre las personas. Y es una estrategia política histórica que lo han usado las religiones y que también puede usarlo, por ejemplo, la publicidad. La publicidad usa el sexo para controlar, para manipular, para vender, para mover emociones. Igualmente lo hace en la iglesia. Pero creo que hay una concepción mucho más interesante de lo que es pecado. Un aspecto interesante con el tema del pecado es que el pecado es todo lo que me aleja de ser igual a Jesús. Mucha gente dice, oh, qué difícil eso, es muy complicado ser igual a Jesús, pero es el llamado que tenemos todos los cristianos y todos los que creemos en Él. La esperanza que tenemos es que nos vamos depurando cada día en esta vida y tenemos la ayuda de su Espíritu Santo, que hace dos procesos: renovarnos y regenerarnos. Son dos procesos interesantísimos. La regeneración es un proceso inmediato, donde el Espíritu Santo entra en ti. Digamos que no entra, yo pienso que el Espíritu Santo está siempre. Sobre esto hay muchas teorías, pero yo creo que siempre está ahí, pero está como apacharradito, como muy chiquitico dentro de cada uno. Y lo que sucede es que cuando tú haces conciencia de ese Espíritu Santo y estableces una relación con Dios, el Espíritu Santo estalla dentro de ti. Y hay un proceso de
Eres una nueva criatura, un ser espiritual nuevo. El segundo proceso sería la renovación, que ya es un proceso paulatino, ¿sí? Empieza un caminar hacia lo que acabamos de decir, hacia ese ser igual a Jesús. Ahora, no se trata de llevar manta, no se trata de poder hacer las cosas exactas que Jesús hizo, ni de copiar la forma del pueblo primitivo en el cual Él vivió. No se trata de nada de eso. Se trata de volvernos por dentro la imagen de Cristo. El Cristo abogado, el Cristo arquitecto, el Cristo artista, el Cristo pastor, el Cristo cocinera, el Cristo mujer, el Cristo mamá, el Cristo papá, ¿sí? Cristo de muchas maneras, que se manifieste ese espíritu en mi corazón. Entonces pecado es todo lo que me aleja de ser como Jesús es. Pecado es todo aquello que me impide el fluir del Espíritu Santo en mí hacia afuera, ¿verdad? Primero hacia adentro, primero esa acción interna, ¿verdad? Y luego esa acción hacia afuera. Hay una figura que es la figura del toroide, que es la figura que tiene la llanta del automóvil, el neumático del automóvil, ¿sí? Y el toroide tiene una acción hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera todo el tiempo, ¿verdad? Y genera, ¿sí?, una energía dinámica, porque no está estática en un lugar, sino que entra y sale. Entonces, la acción del espíritu es esa: entrar, salir, todo el tiempo, ¿sí? Y en el momento en que nosotros permitimos eso en nosotros, estamos generando la acción verdadera de Dios en nosotros. Entonces, Dios ya nos renovó y ahora empieza a regenerarnos, a limpiarnos, a pulirnos cada día, ¿sí?, para hacernos iguales a Jesús y alejarnos del pecado. Y el pecado es que es, digamos, tener enclaustrado el Espíritu Santo dentro de nosotros y no permitirle actuar. Uno de los grandes teólogos dijo: ama y haz lo que quieras. Me parece una de las frases más sabias que hay. El que está lleno de amor espiritual, ¿sí?, no lo que las telenovelas dicen que es amor, o las películas, o lo que el adolescente cree que es el amor. Hablamos del amor verdadero, el amor espiritual, que es el amor hacia toda la humanidad, ¿verdad?, que toma diferentes formas: amor hacia el Padre, hacia el amigo, hacia la iglesia, hacia el oficio. El amor tiene muchas maneras, y en la medida en que hay un orden en esa proyección amorosa, ¿verdad?, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos viviendo en orden nuestra vida. Se ha enseñado erróneamente a relacionar el pecado con el sexo, ¿sí?, y el sexo no es el pecado original. El sexo es una dimensión humana maravillosa que Dios nos regaló y que nos ayuda a relacionarnos de mejor manera. En lo personal, y muchos pastores no creemos que una bendición ministerial, una bendición en un rito, santifique el sexo. O sea, el matrimonio no santifica el sexo. El sexo lo santifica la intención que tú tienes cuando realizas el acto sexual. Un acto de conciencia de personas adultas que libre y voluntariamente deciden tener una relación con el matiz sexual, ¿sí? Entonces, no es un pastor ni su bendición lo que hace que el sexo sea lícito y permitido para ti. Nadie tiene la autoridad sobre tu vida más que tú mismo, ¿sí? Entonces, asume esa dimensión de manera responsable. La revisión que se ha hecho de la Sagrada Escritura y del Evangelio de Jesús nos lleva a no satanizar la diversidad sexual. Muchas iglesias todavía están satanizando a las personas de la diversidad sexual, a los hombres gays, a las mujeres lesbianas, a las personas transgénero, y es un error teológico gravísimo. El verdadero Evangelio de Jesús no tiene un matiz sexual tan fuerte como quieren hacerlo creer. Volvemos a lo que habíamos dicho hace un rato. Muchas veces la publicidad, muchas veces las religiones usan el sexo para manipular, para tener el control sobre las personas a través de la culpa, ¿sí? Y resulta que Jesús no vino a hablar de sexo, Él vino a hablar de amor. Si hay amor, está la presencia del Espíritu Santo en las personas. Y hablamos del amor verdadero, el amor espiritual, el amor que entrega hacia el otro. Una definición muy interesante de amor es desear y procurar activamente el bienestar de la otra persona. Desear y procurar activamente el bienestar de la otra persona. Eso es amor. Es una decisión de la voluntad
Y no solamente intervienen las emociones ahí, aunque obviamente las emociones pueden estar implicadas y deben estar implicadas en eso, aunque no siempre. Jesús nos dice, ama a tu enemigo. La persona que te está haciendo daño, muchas veces no la vas a querer, no la vas a desear, no quieres que esté cerca de ti, y eso es normal, pero puedes desearle y procurarle el bien a esa persona. Ese es el amor que Jesús enseñó. Otro aspecto relacionado con el pecado es la misión de vida. Cuando una persona anda en el mundo sin objetivos, cuando una persona anda en el mundo sin metas, sin un destino claro, ¿sí?, es una persona que muy probablemente esté en pecado. El peor pecado es no tener metas en la vida. El peor pecado es no tener un objetivo de vida. El peor pecado es no tener proyecto de vida. Porque el origen de la palabra pecado es errar al blanco. El peor pecado es no parecerse a Jesús, sino quererse parecer a Jesús. Sacamos muchas excusas, ¿sí? Y una muy clásica es: yo soy humano, yo me puedo equivocar, y todo eso es cierto. Somos humanos, nos equivocamos. Pero hay que tener muy en cuenta que la intención del corazón es lo que Dios está mirando, ¿sí? Tratemos de no estarnos revolcando en el error todo el tiempo y justificando cosas que no tienen justificación, ¿verdad? Por el afán de proteger el ego, ¿sí? Ese ego muy probablemente no se parezca a Jesús. Ahora, como decíamos hace un rato, yo tengo que tratar de ser la imagen de Jesús en mi forma física. En el caso mío, soy músico, soy artista plástico y soy pastor. Entonces tengo que ser el Jesús pastor, el Jesús artista plástico y el Jesús músico. Entonces ese es el llamado verdadero que tenemos los cristianos: a parecernos a Jesús en lo que nosotros somos, hacer la imagen de Jesús en nuestra esencia verdadera. Si hablamos de la misión de vida, tenemos que entender que la misión de vida te la das tú mismo. Tú misma decides cuál es tu visión de vida, cuál es tu misión de vida, cuáles son tus objetivos. Y ahí hay un ejercicio de responsabilidad. Nosotros somos muy dados como humanos a justificarnos detrás del no puedo, detrás del no tengo las fuerzas, o detrás del no me van a dejar, o mis conflictos y mis traumas no me dejan actuar, no me dejan lograr lo que quiero, no me dejan hacer, no me dejan moverme. Son solo excusas. Tú estás llamado, y el llamado que Dios te hace es a definir lo que tú quieres de la vida y luchar por eso. Ahí sí saldría el tema de la lucha, porque la lucha no es afuera, no es contra carne y sangre, como dice la palabra, es adentro. Tu lucha es contra ti mismo, contra aquello que te ata y te limita. Nosotros necesitamos empoderarnos, porque Jesús nos dio un poder muy especial. Jesús dijo que éramos imagen y semejanza de Dios, pequeños dioses. Y no estoy diciendo una herejía, lo dijo Jesús repitiendo algo que está escrito en los Salmos: ustedes son dioses. Pues no somos el Dios del universo, pero si somos hijos de Dios, tenemos la esencia de Dios, tenemos mucho del poder de Dios en nosotros, cada quien en un radio de acción pues diferente, pero ese poder que hay en nosotros tenemos que usarlo para construir nuestro proyecto de vida. La invitación que te hago hoy es a construir tu proyecto de vida, a que tú construyas lo que tú quieres sin tantas excusas. Todo en la vida empezó con una pequeña intención, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Un hombre como Leonardo da Vinci quería hacer una nave que se moviera por debajo de las aguas, una nave que volara, ¿verdad? Y aportó muchos inventos, y bicicletas y muchas cosas que él pudo inventarse. Lo hizo porque tenía una intención y luego se puso a trabajar, ¿sí? Pero todo inicialmente es una pequeña intención. Otro pecado que cometemos es no proyectar la energía que hay en nosotros, el poder que hay en nosotros. Dice la palabra que si podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. O sea, la negligencia frente al poder que tenemos es también un pecado.
Y la primera y única responsabilidad que tú traes a este mundo eres tú mismo. Tú misma eres tu responsabilidad. No hay más responsabilidades. Mucha gente pregunta, pastor, pero mis hijos, pero mi abuelo, pero mi papá. Sí, esos son entrenadores de la vida. Son responsabilidades, pero son responsabilidades sociales. Pero la responsabilidad interna de formar, de crear, de moldear, es contigo mismo, contigo misma. Tienes que crearte, tienes que moldearte, tienes que darte forma, tienes que responsabilizarte de ti. Y una responsabilidad inmensa es cuidar la paz propia, cuidar tu propia paz, cuidar tu propio ambiente, generarte un ambiente propicio para la paz y empezar a construir a Jesús dentro de ti con todo el poder, con toda la santidad, con todo lo que Él tiene. Que cada día las características de Jesús se manifiesten en tu vida. Esa es tu tarea. Entonces, una forma de pecado es no ejercer el poder que tenemos. Ahora, el poder también tiene que ejercerse hacia adentro. Siempre que hablamos de poder creemos que es hacia afuera. Y el poder esencialmente tiene que ser hacia adentro, hacia el autocontrol, hacia el dirigirme yo mismo, ¿sí? Yo misma, hacia donde quiero ir, ponerme límites, porque tanto la mente como las emociones son muy mentirosas y muy traidoras. Miren entonces qué interesante empezar con el tema del pecado, que aparentemente nos iba a llevar hacia un lado y nos llevó hacia la apropiación de nuestra propia vida, hacia la construcción de un proyecto de vida. Y el pecado peor es desperdiciar esta oportunidad que Dios nos ha regalado de vivir en el plano material. Aquí pasamos a otro punto, y es la materialización de los sueños. Muchas veces nosotros creemos que ser cristiano es simplemente portarse bien, hacer obras de caridad, ser asistencialistas, dar limosna, ¿sí? Y siempre todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y resulta que no es solamente hacia afuera dándole a los demás, sino hacia afuera, pero construyendo lo que yo quiero construir, ¿sí? Cuando uno es artista plástico o es músico, sabe que tiene que tener un producto, y el producto es la música que hace, o la obra plástica, o el cuadro que uno hace. Tiene que haber una proyección y una materialización. Recuerdo un conocido mío que él decía que era artista plástico, y yo solamente le vi un solo cuadro en todos los años, que fueron muchos en que lo conocí, solamente le vi un cuadro. Pero no sé si eso se lo hizo la mamá, o lo compró, o se lo regalaron, pero un artista no hace un cuadro. Un artista todo el tiempo está pariendo, todo el tiempo está creando. Lo mismo un músico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que materializar toda esa fe, toda esa proyección interior, toda esa energía interior tiene que volcarse en el mundo exterior para beneficio propio. Ahora, no siempre el beneficio propio es tener una propiedad, un carro, una casa, ¿sí? O una iglesia. El beneficio propio tiene que ver con la satisfacción interior que te da el cumplir tu misión de vida, ¿sí? Entonces, el pecado tiene que ver con no cumplir con tu misión de vida, que no te la impone nadie, ¿sí? Dios no te la impuso, tú la descubres, tú la decidiste, y las evidencias son que te hacen sentir bien, que eres reconocido exteriormente por las personas o por el medio donde tú estás, ¿verdad? Y esas evidencias materiales, físicas, que evidencian que tú estás sintonizado con tu misión de vida. Tú puedes estar en este momento en cualquier etapa de la vida, y muchos están en la situación de víctimas, y son víctimas de su propio paradigma, de sus propias creencias. Tienen que salir de ahí y caminar del huerfanito, el arquetipo del huerfanito o la víctima, hasta llegar hasta el emperador de tu propia vida, ¿sí? No es emperador de la vida ajena, es emperador de tu propia vida. Mucha gente tiene como meta tener una panadería, por ejemplo. Es una buena meta, ¿sí? Y son emperadores de sus circunstancias porque su sueño, su meta, su objetivo lo alcanzaron. Entonces tienes que trascender de esa dinámica de orfandad que es absurda, porque todos tenemos un poder espiritual divino en nosotros, hasta llegar a ser emperador de tus circunstancias y de tu vida.
aprovechar esta existencia, aprovechar este plano material que es tan hermoso para construir lo que tú quieras construir en tu vida. El mensaje que yo quiero dejar en ti es que el pecado es desaprovechar el poder de Dios en ti. El pecado es no parecerte a Jesús. Muchas personas creen que parecerse a Jesús es una obligación. No, es la mejor opción, no una obligación. La mejor opción es parecerse a Jesús, porque eso te trae paz, eso armoniza tu entorno, ¿verdad? Eso te conecta con lo eterno. Algún día nos vamos a ir de aquí, algún día vamos a morir. ¿Y qué va a pasar si no estás preparado? Mucha gente está aferrada a este plano y la ley de este plano, la ley natural, es que vamos a morir un día. Pero es interesante que tú aproveches esta experiencia y que puedas conectarte desde acá, porque hay una conexión posible, hay una puerta que se puede abrir hacia lo espiritual y lo eterno. Entonces aprovecha esta existencia para quitar esa cáscara, esa dureza, eso que te envuelve y que te aleja de conectarte con Dios y ser como Jesús fue.